Mientras tanto, Diana Carolina, falta, ya. Diana, buenos Aquí días. estoy, buenos días, Voy a profe. llamar lista. ¿Cómo le fue ese fin de semana con la mami? Profe, pues no me pude reunir con ella, solo por videollamada. Bueno, esos son los cambios de este año. Hasta eso. Sí, Los señora. corazoncitos un poquito partiditos, pero bueno, importante es que estén bien las mamis. Nuri, Nuri no ha podido. Yo puedo. Sí, profe, yo estoy. Señora. Nuri, llamando lista, mi niña, muy buen día y muy buena semana. Buenos días, profe. Roxana, Roxana es la que no se ha podido conectar, profe, porque me dice que la clave no le da. ¿qué será? Ya les envié nuevamente el Que no le ID. habilita la opción. Déjame, yo le escribo. Qué raro. María Angélica, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Gracias a Dios, linda semana. Esta Gracias. semana nos va a ir mejor que en la otra en todo aspecto, Así ¿cierto? será. Bueno, Paula Juliana Rodríguez. Hola, profe, soy yo. ¿Cómo va? Falta una persona. María Camila. Señora, presente. Buen día, María Camila. Buenos días, profe, gracias. Dijimos que esta niña Sorleni se retiró. Laura. Sí, Laurita, señora buen profe, buenos día. días. ¿Cómo va, Laurita? Bien, sí, señora. Bueno, me faltó solo la compañerita que no se ha podido. Ya se está conectando en este preciso instante. Bueno. ¿Cómo me les acabo de ir con esa lectura, con ese ensayo? ¿Qué tal la película? Muy Muy chévere buena. fue la película. ¿Quién me Tenía quiere contar, Diana? una enseñanza actual a una que habíamos visto de esas películas que eran mudas. Sí, De Chaplin. Ah, los principios de la ¿Sí? industria. Sí, tenía un De Chaplin. parecido sí, con lo del exceso de sí. trabajo y con las huelgas. Pero se aplica en la realidad. Bueno, ¿quién me quiere contar de qué trató la película? Pues trataba de la inconformidad que hay, que inconformidad no, sino de la deshumanización que había en cuanto a los directivos de la empresa, de la fábrica, porque ellos siempre buscaban pasar por encima de los empleados. O sea, ellos no tenían en cuenta ni lo, a pesar de que había un grupo ya de sindicales no los tenían en cuenta las peticiones de ellos ni nada. Ellos lo que buscaban era solamente que el empleado les generara productividad, dinero, sin respetar sus derechos. O sea, estaban vulnerando lo que habla ahora la ley que favorece la dignidad humana. Y lo mismo que despedían a las personas por su edad y sin qué, o sea, sin ninguna justificación y sin ninguna, como ese aprecio, ese amor que cogen ahora las empresas que cogen sus empleados como familia, si no, no, se va y ya, porque viene uno nuevo y van sacando y van sacando. Pues se veía eso como la deshumanización, la injusticia. Bien, María Angélica. ¿Quién más vio otro enfoque en la película? Cuénteme. Yo, profe, digamos Laura. que el hijo de, digamos que de Jean-Claude, el papá, Sí. pues él era, digamos, como muy partidario de sentarse, digamos, por decirlo de alguna manera, con la clase obrera. Él no veía, digamos, como tan importante el tema de sentarse con los directivos, a pesar de que él sabía que ya
el cargo de él, a pesar de ser practicante, eran las directivas. Y aún así, pues el papá le dijo que, o sea, que no lo hiciera porque ya una vez lo vieran con, con la clase, digamos, como obrera, a veces con los operativos, mejor dicho, con la, digamos, con la parte operativa de la empresa, le iban a perder como el respeto. Y pues yo pienso que una persona de esas, digamos, que pues hace parte de los directivos, puede ser amigo de todo el mundo, no necesariamente que porque esté, digamos, como en la alta dirección, tiene que, digamos, que ver por encima del hombro a a las otras áreas de la empresa. O sea, puede estar aquí, puede estar allá al mismo tiempo, sin necesidad de que lo vayan como a desmeritar el cargo que está desempeñando en la empresa. Sí, señora. Bueno. ¿Quién más? Marcela, Profe, yo, Marcela, sí. tiene la palabra, Que la Marcela. empresa que la empresa se veía que iban a implementar como una nueva estrategia de las 35 horas, pero los empleados no estaban de acuerdo. Bueno, uno de los empleados no estaba de acuerdo porque ellos tenían que trabajar lo mismo en 35 horas que lo trabajaban en 39 horas. Entonces, pues obviamente ellos no estaban de acuerdo con esa implementación. Había una señora que era como la encargada de los sindicatos y ella peleaba Sí. que porque siempre cuando hacían una reforma, los derechos de los empleados eran los que eran vulnerados y nunca eran ellos los beneficiados, siempre eran como los que salían perdiendo con todas esas reformas que hacían en la empresa. Muy bien ese enfoque. En cuanto a lo que dice Marcela y Laura y María Angélica, si vemos la manera en que Frank, un estudiante, recursos humanos, es contratado, pero lo que le dicen a él, su labor es muy diferente a la realidad y al fin que querían llegar, en este caso, las directivas de la empresa. Entonces, cuando yo les decía la manera en que ustedes lo están relacionando con lo que hemos visto, con la huelga, con los derechos de los trabajadores, con mirar por encima, no a su grupo de trabajadores que son lo más importante y la base de cualquier empresa, cualquier sociedad, de cualquier compañía, pasaban por encima, como dice Marcela, de sus derechos. Entonces, trabaje más en menos tiempo. Entonces, ¿qué siguió? ¿En qué consistía la selección que querían hacer los directivos? María Camila o Juliana. Profe, pues en realidad yo también vi que allí él por tener un familiar en la empresa, pues en ese caso su papá, él no quería ser parte como de ninguno de los dos eh, bandos, por decirlo de alguna manera. Él quería defender a la clase obrera, pero también tenía que seguir unas normas que era pues la directiva de la organización. Entonces yo también creo que era más como un tema de intereses, ¿sí? Porque yo también puse en las preguntas que tú hiciste que el sindicato en cierta parte nunca está de acuerdo con las decisiones que las empresas toman, ¿sí? Pero porque quieren defender los derechos de los trabajadores, pero es que esto también crea un entorno laboral pesado, ¿me hago entender? Entonces, las decisiones que tome la organización ya es decisión de los empleados si las quieren tomar y para eso él implementó esa encuesta que pues a final de cuentas terminó siendo como una, una mala decisión, ¿no? Una puñalada por parte de los directivos de la organización. Entonces no es mirar tanto ¿cómo decirlo? No es tanto como la situación que se presentó, sino que él también estaba en desventaja por tener a un familiar allá. Pues yo lo veo también de esa manera. Era como un conflicto de intereses. Sí, los quiero ayudar, pero pues también está en juego mi trabajo. Gracias. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice María Camila? Profe, pues yo estoy de acuerdo con Cami, pero lo que yo también observé que, pues como inicialmente la película decía que el hijo iba a
al entrar él a la empresa, pues le iban a quitar el puesto al papá. Y pues él se dio cuenta que pues el papá estaba sufriendo mucho porque pues era él el que económicamente sacaba a su familia adelante. Y vio pues en el momento que le estaban dando el paseíto por la empresa, vio el maltrato psicológico, vio esa discriminación de parte del empleado, que no veía a sus empleados como personas, sino como máquinas. Él las tenía, era como una parte más de la empresa. Él no tenía, o sea, ese aprecio, ese respeto por sus empleados y les hacía frases hirientes y los trataba muy mal. Ahí se veía la ansiedad también del trabajador al momento, digamos, cuando les hicieron las pruebas de la encuesta o la prueba que, ¿cómo se dice ahí? Sí, la encuesta, ¿cierto? Sí, como la... Para saber en qué capacidad ellos se encontraban, pues así mismo para poderlos sacar. Pues porque ellos ya sabían que ellos son mecánicos, ellos los procesos se los sabían, era de memoria, más no sabían el proceso como tal de cómo hacerlos, de cómo realizar bien su tarea. Entonces, pues también vi esa como explotación a los empleados en cuanto a Y la decía, ansiedad, el maltrato psicológico, la discriminación y la vulnerabilidad de las personas. Sí, señora. ¿Quién más? Quiero decir otra cosita que me pareció también importante, que también la puse en las preguntas que hizo la profe, es que eso también nos enseña que para eso también se implementó el recurso humano dentro de las organizaciones, para ver que las personas que están dentro de la organización no son solamente un capital económico, sino que son también un capital humano, Yael, en que pueden opinar, que, ¿sí me entiendes? Porque ellos son los que Yael. realmente están haciendo parte de la organización. Entonces hay que tenerlos en cuenta para poder tomar también las decisiones, pues ciertas decisiones, ¿no? Porque también hay decisiones que se pueden tomar directamente desde la alta de la gerencia, creo yo. Sí, señora. sí, ¿Alguien lo que más? pasa es que esta fábrica, esta fábrica lo que digo, era muy injusta y ellos no les importaba lo de los demás. Por eso fue que Frank decidió fue apoyar a los sindical, al grupo sindicales. Gracias a él fue que se empezaron a armar los paros, porque él vio las injusticias que habían en la empresa. O sea, a pesar de que él era una de la parte directiva y era un estudiante que estaba haciendo sus prácticas y con el tiempo lo iban a contratar, él no le importó porque él vio la injusticia que se estaba cometiendo ahí. Entonces él ya después pasó a ser líder, fue más de los del grupo de sindicales, el sindicato, a la parte administrativa. No le importó perder su puesto. Sí, señora. Entonces, como ustedes lo han dicho, el enfoque, la problemática de directivos y empleados y la manera en que fue engañado Frank, un muchacho de recursos humanos, su profesión, y él hizo unas encuestas, solamente su pensamiento o lo que entendió en la propuesta fue lo que usted dice, haga una encuesta. Entonces, de esa encuesta se empezó a identificar la antigüedad de las personas, lo que ustedes dijeron, no se tuvo en cuenta el tiempo, ver cómo trabajan a su señor padre. Sin embargo, sigue adelante, pero se da cuenta, lastimosamente, cuando logra ingresar al computador del directivo, ya empezando por la secretaria, y la manera tan bonita que la despidieron, pero ahí empezó a darse cuenta de las injusticias. Finalmente, lo que pretendía la empresa, porque decía que sí, se estaban vulnerando derechos todos, pero ella pasó por encima porque le parecía más favorable reemplazar a aquellas personas antiguas por unas máquinas y dejar algunos talentos de acuerdo al cuestionario, pero era quienes ganaban poco. Por eso él dice, aquí hay una problemática social, la descubrió como recursos humanos, que era directivos y empleados. Había una problemática social. Había una problemática
familiar también, porque está su hermana, está su señor padre dentro de la misma empresa, los ultrajes, la manera que los sacan, está cómo pasa por encima, de pronto con la tecnología para allá vamos, reemplazar las personas por máquinas. Entonces, así lleve el tiempo que lleve, lo que ustedes están diciendo, se vulneró todo esto. Pudieron socializar de acuerdo a las lecturas que hicieron en el Código Sustantivo del Trabajo, lo de los asuntos sindicales, lo del diálogo que hubo en un comienzo, pero de parte de Frank con su grupo con el grupo de funcionarios, pero sin percatarse de cuál era la intención real de las directivas. Entonces, lo que quería era eso, que ustedes analizaran, comprendieran términos, se dieran cuenta de la realidad social de las compañías. Eso pasa en las grandes industrias, en las grandes empresas, los despidos de alguna manera, para que no se vea un despido sin justa causa, sino se empieza a mirar y muy atenta a los temas la representante del sindicato, y que no permitía de pronto que tramitaran ese cuestionario porque era para sacar deducciones, quiénes se iban, quiénes se quedaban, quiénes iban a ser reemplazados. Entonces es la problemática social que ustedes van a identificar en cada una de las compañías o multinacionales, y la labor ya saben cuál es. Derechos, existen leyes, normas, códigos, entonces la felicito por ello. Entonces, continuando con el tema, nosotros ya hemos adelantado muchísimo el tema del rango jurisprudencial legal de la conciliación, ¿cierto? ¿Qué artículos han conocido de ese mecanismo autocompositivo de solución de conflictos, que es otro mecanismo? Entonces, hemos adelantado muchísimo el tema, por eso quise que vieran la película, socializaran. Entonces, ¿qué artículo recuerdan que hayamos socializado del marco constitucional de la conciliación? El artículo 436, que eran lo de los desacuerdos. Quiero que vayan viendo, de pronto voy a compartir una diapositiva como para dar un recuento. Recuerden ustedes el marco constitucional de la conciliación, el marco jurisprudencial. Hablamos del artículo 1 de nuestra Constitución del 91, el libro de libros, la ley superior. Dijimos que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo. ¿Sí recuerdan? Artículo 1. Sí, señora. Bueno, el eje temático, la conciliación, consideramos la legislación, algunos pronunciamientos jurisprudenciales. ¿Alguna leyó el artículo 1? Ustedes ya tienen la Constitución en la plataforma, ¿cierto? Es que se la envíen. Dijimos que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con la autonomía de sus entidades territoriales, pluralista, fundada en el respeto, en la dignidad humana, el trabajo, la dignidad de las personas que la entregan y la prevalencia en el interés general. Entonces hablamos de derechos, ¿cierto? Que todo lo que está allí son los derechos que tenemos todas las personas y deben ser respetados, y que nuestro Congreso, al reunirse, nuestro Congreso de la República, al reunirse a emitir leyes, debe hacerlas de la mano de la Constitución, que no se vulneren derechos, y por eso vimos artículos declarados inexequibles, porque vulneraban derechos. Y bueno, vimos el artículo 39, por ejemplo, que vulneraba derechos de la misma Carta.
Entonces, aquí siguen habiendo artículos que son modificados por actos legislativos y, por ejemplo, dice que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y jueces administran justicia y también la hace la justicia penal militar. Entonces, para que ustedes vayan, ya lo habíamos visto, pero para que tengan presente que lo hablamos y sin embargo está en la norma. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas o determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar. ¿Ya pudo ingresar Marcelita? ¿Qué será? Marcela, buenos días. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe, acabo de ingresar, Marcela. Entonces, continuando con el tema, esta parte, los particulares podrán ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la calidad de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes me falta proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determina la ley. ¿Qué artículo es? ¿Se acuerdan? De la Constitución. Fue pregunta de parcial. ¿Quién recuerda? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué artículo es esta parte, este párrafo de la Constitución? ¿Quién lo quiere leer? El 116, profe. Exacto. Entonces estamos haciendo un recuento de la que ya vimos y lo vamos a aplicar. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Entonces hace las comparaciones, ¿no? El 116. La equidad, la jurisprudencia ya dijimos, que son los análisis que se hacen a determinadas leyes, normas, y son emitidos a partir de sentencia, ¿no? Los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, la actividad judicial, yo les decía, cuando hay una sentencia, por ejemplo, la sentencia que declaró exequible ese artículo 39 porque se vulneraban derechos de los trabajadores, entonces la justicia cuando quiere tomar una decisión y un abogado cuando quiere hacer valer ese derecho de ese empleado, entonces ¿a dónde va la jurisprudencia? Me voy a la sentencia número tal que declaró inexequible. Eso son auxiliares de la actividad judicial, esa jurisprudencia. Bueno, mis niñas, lo que hemos venido hablando. Nos adelantamos un poco en ese artículo, entonces pasamos. Marco jurisprudencial y conceptual de la conciliación. Entonces ya empezamos, qué pena, a aplicar lo que hemos hablado de en principio de la Constitución a ese mecanismo alternativo de solución de conflictos y autocompositivo que es la conciliación. La hemos aplicado, hemos hablado de ella y la aplicamos con ejercicios en temas laborales. El ejercicio de la conciliación de aquel señor que estaba negociando, aquel empleador, con el empleado sus prestaciones sociales de 20 millones, le decían 10 millones y se lo pagó de a pocos. Entonces estaban utilizando una conciliación, pero el asunto no era conciliable. Sabíamos por qué, ¿cierto? ¿Por qué no era conciliable? Porque es un derecho... Porque el artículo vulnera los derechos de los trabajadores. Sí, porque era un asunto cierto e indiscutible y no se podía conciliar. Sí, señor. Entonces estaban vulnerando ese derecho. La conciliación, en este caso, vamos a empezar a tomar conceptos.
El marco jurisprudencial y conceptual de la conciliación nos dice que la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas naturales o jurídicas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Ahora también nos dice el marco jurisprudencial y conceptual de la conciliación que es un procedimiento con una serie de etapas a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, ahí me quedó mal, oye, desistible, transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Cuando nos dice que una serie de etapas, entonces, ¿cuál es esa etapa? Que haya un conflicto entre dos personas, que tengan la voluntad de llegar a acuerdos, que haya que se lleve a cabo el procedimiento ante una entidad pública o una entidad privada, o existen entidades sin ánimo de lucro. Yo les hablaba de la Cámara de Comercio, que allí llaman las personas, hacen sus citas según el asunto, tiene unos costos según la cuantía, y que si dentro de la audiencia la cuantía sube o baja de valor, generalmente sube. Entonces el valor en el procedimiento, lo que hace, el pago que hace en esta parte el convocante quien solicita la audiencia a Cámara de Comercio se incrementará. Que también lo pueden hacer en los centros de conciliación, en donde los van a atender abogados que están terminando su carrera de Derecho, y en sus prácticas lo pueden hacer, pero tienen ellos unos parámetros. Un ejemplo, la cuantía no puede superar los 40 salarios mínimos legales vigentes, y si superare, si el asunto fuera conciliable, yo les contaba que quien queda como conciliador en este caso es el abogado conciliador del centro, quien acompaña a los estudiantes. Que hay asuntos que se pueden conciliar en estas universidades, hay asuntos que no, por ejemplo, las conciliaciones de tipo administrativo no se pueden llevar a cabo allí, ni las conciliaciones de tipo laboral. Y les decía en dónde se pueden llevar a cabo las conciliaciones de tipo laboral. ¿Recuerdan por ahí? ¿Ante quién? ¿Ante cuál ministerio? Ministerio del Trabajo y ¿De la Seguridad. Cámara de Comercio, profe? No, el Ministerio del Ah, Trabajo. Ministerio de los Trabajo. asuntos laborales, no se me pierdan. Entonces, ante el Ministerio del Trabajo, también hay conciliaciones de tipo administrativo que no se pueden llevar allí. Bueno, mis niñas, entonces vayan teniendo en cuenta el marco. Entonces, yo les pregunto en un parcial, de acuerdo al marco jurisprudencial y conceptual de la conciliación, ¿qué es la conciliación? Mis niñas. Es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, gestionan por voluntad propia la ayuda de un tercero neutral calificado. La solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Entonces también nos dice que se deben cumplir una serie de etapas, ¿no? Entonces ya profundizaré en el tema. También hay una sentencia. Ya saben que es una sentencia y por qué es una sentencia C de la Corte Constitucional. ¿Ahí qué pasaría? Porque se vulneró dentro de alguna ley o algún artículo de alguna ley, algún derecho, entonces pasa a revisión. Aquí nos están diciendo que la conciliación no es solo congruente con la Constitución del 91, sino que puede evaluarse como una proyección en el nivel jurisdiccional del espíritu pacifista que informa a la Carta en su integridad
¿Por qué? Siendo la jurisdicción una forma civilizada y pacífica, lo es más aún el entendimiento directo con el presunto contrincante. Aquí nuevamente la Corte Constitucional entonces nos está diciendo mediante esa sentencia que en un momento dado de una conciliación de pronto digan eso no tiene fuerza de ley, ¿cómo así? Sí señor, la conciliación figura tanto en la Constitución del 91 como hay también sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo la C-165, que la mejor manera de solucionar los conflictos es de manera civilizada y pacífica, y que aún así, que mejor con el acuerdo, con el entendimiento directo con las partes. Entonces sigue haciendo énfasis nuestra Corte Constitucional en que es mejor el diálogo, solucionar los asuntos por esta vía, sin activar el aparato judicial. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Bueno, mi niña. Sí, señora. Igual tienen las diapositivas. Si vamos a hablar, ¿cuáles serían los objetivos de la conciliación? Díganme. Mis niñas. Garantizar el acceso a la justicia, promueve participación ciudadana, facilita la solución de conflictos, incentiva convivencia pacífica, debido a proceso de sentencia C-119 del 2001 y desconducción de los despachos judiciales. Sí, señora. Entonces garantiza el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque es de rango constitucional, tiene fuerza de ley. Sin embargo, dos personas que tienen ánimo conciliatorio, ya están accediendo a la justicia y es garantizado ese acuerdo. Promueve la participación de la ciudadanía, son ellos mismos quienes están, dos personas naturales, dice, o jurídicas en el caso de empresas, en el caso, ellos mismos están participando en la solución de sus asuntos, de sus controversias. Facilita la solución de los conflictos, se evita un proceso largo, traumático, dispendioso, costoso. Incentiva la convivencia pacífica, porque es quienes logran llegar a acuerdos por esta vía y utilizan ese mecanismo de solución de conflictos, como es la conciliación, terminan de manera amigable, no quedan en un conflicto como si pueden quedar las partes en un proceso judicial, para que vayan haciendo ustedes comparaciones. Respecto al debido proceso, hay algunos asuntos, yo les comentaba, en donde es requisito de procedibilidad la conciliación. Por ejemplo, en un tema de alimentos a menores. Entonces, lo primero que dice la norma es, deben agotar el requisito de procedibilidad, que es el diálogo. Entonces, por eso la señora, generalmente la mamita, acude al centro de conciliación a solicitar que se llame al padre de su menor, quien se llama convocado. En conciliación tengan presente, quien cita a las partes se llama convocante. Y quien es llamado a acordar es convocado. Entonces vamos a tener muy presente estos dos términos, convocante y convocado. Entonces eso es parte del debido proceso, que si no llegan a un acuerdo o no asiste una de las partes, ya ese es el requisito de procedibilidad agotado para que se inicie el proceso, que a excepción de algunos asuntos de requisito de procedibilidad, como en cuál no es requisito de procedibilidad la conciliación, ya lo saben. Pregunta de parcial. Sí, señora. La liquidación. En la prestación de liquidación. Se contesta siempre que en algunos asuntos la conciliación es requisito de procedibilidad, pero no en materia laboral, no es requisito de procedibilidad, nunca se les olvide. Bueno, lo pueden hacer desde que el asunto sea cierto e indiscutible. Por ejemplo, la forma en que me va a pagar
ni cesantías. Entonces pueden conciliar esa forma, listo. Dice el empleador, le voy a cancelar a usted en un mes este 50% y en otro mes el otro 50%. Entonces se puede conciliar. ¿Ante quién? Ante los funcionarios, quien no se llama conciliador, sino los funcionarios ¿de dónde? Del Ministerio del Trabajo. Entonces ahí en el debido proceso tengan claro los objetivos. Dice que se agotará la conciliación en algunos asuntos, pero dice, excepto en temas laborales. Entonces vuelve y juega la pregunta del parcial. En temas laborales, ¿es requisito de procedibilidad agotar la conciliación? No, señora. No, No. señora. Por eso es que aquí nos dice, a excepción de algunos asuntos como los temas laborales. Entonces, sí hay conciliaciones entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo, pero en asuntos inciertos y discutibles. ¿Eso queda claro? Sí, señora. Y descongestiona el aparato judicial, por supuesto. Imagínense, cada conciliación que se lleve a cabo allá en el Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia es un servicio que estamos prestando a los juzgados porque ya es un proceso menos. Cada acuerdo en un asunto, en temas laborales inciertos y discutibles, puede evitar que se agrande un problema y se llegue a un proceso. Bueno, mis señoritas, entonces vayan teniendo en cuenta esos puntos para que les quede claro. Las características de la conciliación. Otra niña que lo lea. Profe, se va a acabar el tiempo, quedan 8 Método, segundos. Léanla rápido. método autocompositivo, actividad preventiva.